Así queremos honrar a nuestro Dios en primer lugar y también a todos los hermanos que nos han precedido y que han, con mucho, con poco esfuerzo a través del tiempo, pero mostrando su fidelidad, su amor al Señor y su continua colaboración, poder llegar hasta nuestros días y poder tener un lugar como este donde, como hemos hecho ya en esta noche, poder alabarle, poder encontrarnos para adorar al Señor, pero también para poder instruirnos, para que Él nos hable. Durante tantos años el local ha estado abierto con este único propósito, como se decía al principio, y es lo único que realmente nos alienta a seguir adelante, el poder seguir expresando lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mire, no vamos a ocupar tanto tiempo, yo solamente quiero hacerle recordar para aquellos que ya lo conocen de memoria o para aquellos que después quieran leerlo en su casa. Hay un capítulo un poquito extenso que nos escribe el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4. Yo no le pido que usted lo busque, no es necesario, solamente yo le voy a leer un versículo y voy a recordar algunas de las cosas que sucedieron en esta historia. Dice solamente el versículo número 10. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este relato de la Biblia, esta historia que sucedió en los tiempos en que el Señor caminaba de un lugar a otro, nos lleva a pensar que el Señor estaba en el sur, en la zona de Judea, la región de Judea, y comenzó a caminar para poder llegar hasta su cuartel de operaciones, su cuartel general que estaba en la parte norte. Es la zona del mar de Galilea, donde tantas veces el Señor llamó a sus discípulos, lo navegó, dio sus discursos, dio sus mensajes, y donde siempre fue muy bien recibido. Y el tema es que para poder atravesar desde el sur para ir al norte, hay que atravesar una región, o lo que diríamos nosotros, una provincia, la cual para los judíos no era muy grato. Porque dice la Biblia que desde el tiempo de los reyes, Segunda Reyes capítulo 17, la región llamada de Samaria es como que se había apartado del resto de la nación y tenían su propio lugar de adoración, tenían sus propias ideas acerca de la religión judía. Por lo tanto, dice la Biblia, y lo aclara este pasaje, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ahora, no es el tema que nos ocupa, no es lo más importante, pero la Biblia dice, y lo podemos imaginar así, que el calor era cada vez más intenso, que el camino era muy, pero muy pedregoso, desértico, no tenía vegetación, y las sandalias del Señor y los discípulos comenzaban a caminar, a llenarse de polvo. A veces se ponían dentro de las sandalias, ¿vieron esas piedritas tan molestas? Que a veces hay que sacudir el calzado para poder seguir. Bueno, esto era lo que sucedía a menudo. Y el camino no es una llanura, sino que tiene subidas y bajadas. Y hay que caminar y caminar, sobre todo al mediodía, a muy altas temperaturas en gran parte del año. Y así es como lo único que se escuchaba por ese camino, por ese sendero, las cosas que los discípulos iban hablando junto con el Señor. Y el Señor solamente les dijo una cosa: miren, tenemos 3 caminos para ir, pero vamos a usar un camino que no solemos usar. Y quizás alguno de los discípulos le dijo: Señor, ¿por qué vamos a tomar ese camino? Es el más largo. Y aparte vamos a pasar por un lugar que nosotros sabemos no tenemos que pasar. Pero hay algo que le dijo el Señor y fue determinante. Él le dijo: es necesario que pasemos por aquí. Simplemente eso, es necesario.
Continuaron el camino, faltaban 3 kilómetros, faltaban 2 kilómetros, tal vez faltaba 1 kilómetro, y los discípulos dijeron: Señor, sabemos de que estás cansado, nosotros nos vamos a adelantar y vamos a comprar comida, vamos a preparar una buena bebida fresca para que cuando lleguemos podamos disfrutar de un buen almuerzo. Y ellos se fueron adelante y lo dejaron al Señor caminando detrás de ellos solo. Un detalle: se llevaron todas las cantimploras que tenían, o la especie de cantimplora que llevaban. Lo dejaron al Señor sin nada. La cuestión es que el Señor se acercó hasta un pozo de agua milenario, muy conocido por todos en aquella región, en aquel lugar, porque era el pozo que había comprado Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, y de ese pozo había utilizado agua él, habían utilizado sus hijos, y todavía tenía agua. Y el Señor se dirigió directamente a ese lugar y se quedó junto al pozo. Y acá no sabemos cómo fue la historia. Tal vez cuando él llegó, ella ya estaba. Tal vez en el preciso momento que él llegaba, la mujer estaba llegando. O tal vez la mujer ya estaba en el lugar. Y el Señor se acercó y se sentó junto al pozo. ¿Quién era ella? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué había sido de su vida? ¿Qué historia tenía atrás de su vida? No lo podemos saber. Solamente algunos detalles. Lo cierto es que Jesús le dijo solamente: dame de beber. Él no tenía con qué sacar agua. Y ella tenía cántaros. Tenía manera de poder extraerla del pozo. Por lo tanto, solamente le dijo: mujer, dame de beber. Y ella empezó con los peros. Primero, ¿cómo te voy a dar agua si por la manera en que me estás hablando me doy cuenta? Tú eres judío y yo samaritana. Después le dijo: ¿tú no tienes con qué sacar agua? Y después le fue poniendo peros y peros hasta el final de la conversación. Pero lo que más nos interesa es esto: que el Señor inició la conversación diciéndole esta sola frase: dame de beber. Y entonces aquella mujer, después de ponerle los peros y dar vueltas, el Señor la sorprende y le dice: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Fíjense en ustedes, 2 palabras que yo quiero resaltar en este momento. Si conocieras y el don de Dios. ¿Qué es un don? El diccionario lo traduce simplemente como una dádiva, palabra que no usamos tanto en el español, pero sí hay otra palabra que también es similar, y es la palabra regalo. Un obsequio. En otras palabras, le decía: si tú supieras el regalo de Dios para tu vida, ahora, eso le estaba diciendo el Señor. Esto es un regalo de Dios para tu vida. Y la otra palabra que le dijo es conocer. ¿Qué es conocer? Es llegar a tener intimidad. Es llegar a tener una amistad que va creciendo y se va fortaleciendo. Eso es conocer. Y el Señor usó estas 2 palabras: regalo de Dios y, en segundo lugar, conocimiento. Me pongo a pensar en las cosas que escuchamos el domingo anterior para aquellos que tuvieron oportunidad de estar. Y el Señor realmente nos ha hecho como iglesia
El Señor le ha hecho a la ciudad de Santa Fe como iglesia, como sociedad, un regalo inmenso. Un día venía un hombre vestido de negro, con una valija negra, con un libro negro y con otros libros negros más en ella. Y el Señor solamente le dijo, desde su nación que quedaba tan lejos, vete a la Argentina. Y aquel hombre dirá, pero Señor, soy joven, tengo tanto por hacer. Y el Señor le dijo, es necesario que vayas a Argentina. Estando en Argentina le dijo, es necesario que tomes un tren, que salgas de Buenos Aires, que te metas en el interior del país. Y luego le dijo, es necesario que te bajes en una estación llamada Santa Fe. Qué bueno es que este hombre escuchó la voz de Dios y se dio cuenta que si Dios le decía era necesario, tenía que obedecerle. Y él, caminando por las calles de la ciudad, se encontró cerca del Colegio Nacional, más o menos, a una mujer que estaba barriendo la vereda. ¿Se acuerda la historia? Y él sacó ese libro de tapas negras y comenzó a leerle el relato de la cruz. Y él entonces, por primera vez, entendió por qué Dios le dijo era necesario. Pero también no se guardó lo que decía ese libro, sino que comenzó a leerle lo que era el regalo de Dios para ella, luego para su esposo, luego para sus hijos y luego para otras familias de Santa Fe que comenzaron a darse cuenta que ese regalo de Dios tenía que ser aceptado. Y hoy, si estamos sentados en esta silla, en este lugar, si estamos hablando de Dios, si estamos hablando de su palabra, si hemos aceptado al Señor Jesucristo, si pusimos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, es porque toda esta gente dijo, es necesario. Y en segundo lugar, aceptaron el regalo de Dios. Porque uno con un regalo puede hacer dos cosas: pasar de largo y decir no me interesa, o aceptarlo y cambiar para siempre. Una vez un hombre venía caminando por esta calle La Rioja, era de noche, llovía intensamente. Dios habrá pensado, es necesario que llueva. Aunque a veces a nosotros nos disgusta, nos quejemos o digamos, justo salí, no tengo paraguas, no tengo la ropa adecuada, no tengo los zapatos. Sin embargo, Dios para ese día, un jueves a la noche, Él mandó lluvia a la ciudad. Un hombre muy alto pasaba por la vereda y vieron que la entrada tiene como una especie de resguardo, de techito, como para refugiarse. Bueno, este hombre no venía a la iglesia. El problema es que la lluvia lo sorprendió y se metió allí en ese lugar de la iglesia, en la entrada, para guarecerse de la lluvia. Qué cosa extraña. Justo en la Biblia se estaba hablando, en esa noche el mensaje era Zaqueo, el hombre más bajito, más pequeño de la Biblia, que pudo conocer al Señor. Y él era un hombre alto. Y le llamó la atención lo que se estaba diciendo. A tal punto que dejó la puerta y se metió dentro y comenzó a escuchar lo que Dios quería decirle. Él se llevó el regalo de Dios a su casa. Y don Agustín no solamente se llevó el regalo a su casa, sino que toda su familia vinieron juntos para cada domingo estar en este lugar y escuchar de Dios y servirle con aquellos que iban a ser sus esposos, sus esposas, sus hijos. Esta es dos de tantas historias que podemos escuchar. Pero en este lugar se han proyectado películas que nos hablaban de la segunda venida del Señor. Y muchas personas a través de esto conocieron a Cristo y aceptaron el regalo de Dios.
Otros lo hicieron a través de un folleto, otros escuchando la radio cristiana, otros se fueron acercando por la invitación de amigos y así comenzaron a venir y a venir porque aceptaron y conocieron lo que era el regalo de Dios. Dice la Biblia, porque de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo Jesús, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice, se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Él nos amó. Nadie puede ser salvo, dice otra parte de la Escritura, si no es por medio de la fe. ¿Y sabe usted qué es la fe? Es un regalo de Dios, dice Efesios capítulo 2. No es por obras, para que nadie pueda decir, yo me salvé solo, o yo pude hacerlo, yo pude lograrlo. No, dice la Biblia, solamente por fe. La fe es lo que abre y descubre la pantalla, así como usted pone su código personal en la computadora y se abre la pantalla, de la misma manera. La fe nos abre la pantalla para ver la vida de otra manera diferente. Yo no sé si usted, viniendo a este lugar o hablando con otra persona, alguna vez escuchó acerca de este regalo de Dios que tenemos en Jesucristo. Pero qué bueno sería que usted en esta noche, si no lo tiene, pueda llevarse este regalo. Pueda tener una vida nueva, pueda tener una nueva manera de pensar, una nueva manera de orientarse, una nueva manera de conducirse con su familia, una nueva manera de vivir en paz, pero la verdadera paz, que es la paz de Dios. Y el Señor simplemente le dijo, mujer, aquí tienes, este es el regalo de Dios. Porque si conocieses quién es el que te dice, tú le darías no solo agua, sino que abrirías tu corazón, lo más profundo, ahí donde escondes esa historia que solamente tú conoces. Pero él le dijo, mira que yo también la conozco, ¿eh? Y le llegó a decir 2 o 3 cosas, nada más, como para que se diera cuenta que realmente él conocía su vida. Qué hermoso es poder ir viviendo a medida que el Señor entra en nuestra vida y lo conozcamos con más profundidad. Conocer ese regalo de Dios y aquel que nos dice todos los días, yo soy tu Salvador, soy tu regalo. Soy tu protector, soy tu pastor. Soy la persona que necesitas a tu lado en medio de los problemas. Soy la persona que necesitas en medio de esos días que no hay orientación, en esos días donde no vemos las cosas con claridad. Yo soy quien te va a guiar. Yo soy quien puede ayudarte a enfrentar todas las situaciones, sean pruebas, sean tentaciones. Ocurra lo que ocurra en tu vida, yo estoy dispuesto a estar contigo todos los días hasta el fin. Es la promesa de aquel regalo de Dios. Miren, es muy interesante la conversación, pero todo termina en un problema espiritual, en un problema doctrinal. Porque aquella mujer dice, yo me doy cuenta que tú eres un profeta. Por las cosas que me dices realmente no alcanzaba a divisar que era Dios mismo en persona quien estaba con ella, que era Jesús, el enviado de Dios, el Mesías, que tanto esperaban, el que estaba al lado de ella en el pozo. Y ella termina diciendo, pero Señor, yo sé que nosotros los samaritanos vamos a adorar a este monte, un problema religioso, adoramos acá, en Gerizim. Dice, pero sin embargo, ustedes los judíos van a adorar al templo en Jerusalén.
Y el Señor se muestra como profeta. ¿Y saben qué les dice? Palabras que llegan a nuestros días con una frescura y de una manera tan especial que nos hace sentir que en el pensamiento de Jesús, en aquel mediodía, estaba usted y estaba yo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, mira, vamos a terminar con este problema doctrinal. No es necesario que las personas vayan a adorar al monte este o que vayan al templo acá. Porque dice, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y vuelve a escucharse en la boca del Señor Jesucristo esta palabra, o estas palabras, porque es necesario que tales adoradores adoren así a este gran Dios. Nos disponemos para tomar del pan y para tomar de la copa. Y el Señor dice con toda seguridad, es necesario que Él sea adorado. Tal vez con palabras audibles, tal vez con una oración silenciosa, pero es necesario que en este momento todos le adoremos. Solamente repito las palabras de un himno que dice, al Señor Jesús lo hemos, porque tanto le debemos. Lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Oh, confiad en este amigo, nos liberta del peligro, nos es hoy un fuerte abrigo y hasta el fin será. Y se cumplirá nuestro anhelo en el día en que sin velo le veremos en el cielo al Señor Jesús. Oramos. Padre, en este momento estamos tan agradecidos a ti por tantos hermanos fieles que nos han aclarado, nos han hablado, nos han dicho y han tratado de expresar, no solamente con palabras, sino con sus vidas, que este mensaje es el único mensaje verdadero, que es absoluto y que nada ni nadie podrá cambiarlo jamás, porque es el mensaje eterno de tu palabra, la Biblia, que nos enseña que tú eres el único Dios digno de recibir alabanza, que tú eres el Dios Padre que enviaste a tu Hijo Jesucristo para, como regalo, que Él diera su vida en la cruz en lugar de cada uno de nosotros, que Él cargó sobre sus espaldas nuestros pecados para que un día nuestra vida pueda sentirse aliviada y sienta paz. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Gracias por pensar en nosotros como en aquella mujer aquel mediodía también. Y gracias por tener en cuenta que un día ibas a recibir nuestra alabanza y nuestra adoración desde este humilde lugar, desde este pequeño lugar, aquí en Santa Fe, donde queremos, Señor, que tu nombre sea honrado. Por eso, Señor, al tomar del pan, pedimos tu bendición y que nos ayudes realmente a valorar lo que tú tanto has hecho por amor a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.